de ahí vamos. Poder hablar sobre cómo estos sesgos influyen en nuestra toma de decisiones, influyen en nuestro rol a la hora de construir espacios más equitativos y que nos podamos llevar, que se puedan llevar por lo menos una mirada integral y eventualmente el contacto con, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de sesgos y cómo impactan en nuestra vida cotidiana y sin duda en el ámbito en el que estamos hablando, en los ámbitos de actuación profesional que cada uno de ustedes tiene. Eh, Dicho esto, el tema empieza a ser cada vez más vigente por, digamos, por una convergencia, ¿no? Por un lado, tenemos la evolución de las ciencias del comportamiento que nos van mostrando de qué manera ya desde, no sé, 1978, cuando Simon empezó a romper esta idea de que los seres humanos teníamos procesos de toma de decisión estrictamente racionales y nos trajo aquel premio Nobel de Economía una mirada un poco distinta, diciéndonos que la racionalidad es un poco limitada y que en lugar de el individuo buscar maximizar sus beneficios, trataba de maximizar satisfacción. Y cuando hablamos de satisfacción empiezan a aparecer otras miradas respecto de nuestro comportamiento, ¿no? Porque a veces sensación de bienestar o de satisfacción no necesariamente está asociada a un beneficio en términos económicos, como se miraba la toma de decisiones hasta el momento, sino con otras dimensiones que son del ámbito, si quieren, más blando, del bienestar. Y por otro lado, hablamos de convergencia porque las declaraciones de los derechos humanos ¿sí? Nos dejan una tarea. Nosotros mismos como humanidad llegamos a decir, las vamos a abordar más adelante, que tenemos la necesidad de generar equidad para todos los seres humanos, ¿no? Entonces, esta idea de que no somos tan racionales como se creía hasta fines de los 70, 80, y la conciencia nuestra humana de decir, no estamos siendo lo suficientemente equitativos al punto que tenemos que hacer una declaración universal que nos permita comprometernos a terminar con ciertas inequidades, nos convocan más que nunca. Y particularmente en estos tiempos donde ya desde el advenimiento y la propagación de la información con mucha más, si quieren, velocidad y especificidad, nos trae a conciencia de que es un tema urgente el trabajar sobre la equidad. Y es acá donde aparece la importancia tremenda de los sesgos. En nuestra convocatoria hablábamos de el mito de la objetividad, juicios, prejuicios, ¿no? Hasta la discriminación. Entonces, por lo menos de nuestra mirada, creemos que es urgente seguir difundiendo y educándonos constantemente para ir disminuyendo esos sesgos que nos puedan llevar a comportamientos no equitativos o eventualmente discriminatorios. Eh, Dicho esto, ya las ciencias del comportamiento y los estudios cognitivos nos vienen mostrando que cada uno de nosotros vemos el mundo, interpretamos nuestra realidad de una manera diferente, de una manera más allá de cómo es, la vemos como somos. ¿Qué queremos decir con esto? Estamos diciendo que dependiendo de cuáles fueron nuestras experiencias de vidas, de los recursos de gestión emocional que fuimos desarrollando, el contexto sociocultural en el que crecimos. Les voy a preguntar si se ve bien, porque yo veo los cartelitos mientras tanto que van subiendo y bajando de la entrada de la gente. Sí, sí, se ve Pau, perfecto. muchas gracias. Eh,
hace que la interpretación que le demos a los hechos, ¿sí?, esté de alguna manera filtrada, ¿sí?, por lo que para nosotros es natural, por lo que para cada uno de nosotros corresponde o no corresponde, o nos resulta familiar o nos resulta ajeno. Y en función de esto, con más o menos racionalidad, interpretamos y tomamos decisiones. Entonces digo, hoy a la hora de poder interpretar la realidad, ¿sí?, básicamente lo hacemos describiendo lo que vemos de una manera objetiva y que podemos comprobar con otros. Generamos inferencias, que es una conclusión a partir de hechos o de proposiciones que nos propone el contexto, y eventualmente evaluamos. Esto es asignar un valor, un juicio de valor, poner una opinión respecto de esto que interpretamos. Y en ese marco vamos tomando decisiones, ¿sí? Quizá para ejemplificarlo, les voy a mostrar un video. Pau, te pido que me confirme si se escucha bien cuando lo vemos. Vemos un videito muy cortito y seguimos sobre el tema. Sí, perfecto. ¡Taxi! Che, ¿este es Radio Taxi? ¿Por qué tiene la mano en el bolsillo? Qué boludo, no me fijé si era Radio Taxi. Yo arranco. ¿Por qué arrancó si yo no le dije nada? Ni en pedo le digo la dirección de mi casa. ¡A Chacarita! ¿A Chacarita? ¿Por qué no me dice la calle? ¿No tiene foto? ¿La ficha no tiene foto? ¡Ay, cagué! ¿Sigue con la mano en el bolsillo? Yo le prendo la calefacción. Que se cague de ¿Qué calor. pasa? ¿Por qué toca todos los botones? Si no está lloviendo, ¿por qué pone limpio La parabrisas? puta madre que los parió, este auto de mierda. No anda ¿Qué nada. está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Me quiere ahogar! ¡Me quiere ahogar! Uy, me cagó. Tiene un chumbo. Yo me voy para Corrientes. ¿Por qué dobla? ¿A dónde me lleva? No, yo le digo que pare. ¡Detenga el auto! ¿Qué? Ni en pedo. ¡Detenga el auto! No paro. ¡Pare! Se volvió loco. No para, se volvió loco. Me mata. Me llevan a la villa, me van a Me afanar, mata. matar, ¿Qué me van a hago? violar, me van a matar, me van a tirar del pelo. Va, Sí, me tiro. Ahí siempre me interesa ver las caras de la gente que puso que tuvo la suerte de poder poner la cámara, ¿no? Porque en general aparece una sonrisa, porque todos nos vimos a veces involucrados en situaciones como estas, donde desde la mera interpretación de un hecho, disculpen que esto quedó conectado, ahí va. Desde la mera interpretación de un hecho, ¿sí?, tomamos decisiones que parecen cuán racionales, no demasiado, ¿no? Y así vamos por la vida, a veces con más conciencia, a veces con menos conciencia. Este videito que les acabo de mostrar es para ejemplificar. Déjenme ver acá, así los veo. Para ejemplificar un proceso, ¿sí?, mental, que llamamos escalera de inferencias, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad objetiva desde nuestro modelo mental, entendiendo por modelo mental ese cúmulo, ¿no?, de experiencias, de emociones, de enseñanzas, de formas de resolver desde el cual nos enfrentamos al mundo. Observamos datos y experiencias, podemos usar el ejemplo de este caso, ¿no? Cada uno de los personajes va observando el comportamiento del otro y generamos una interpretación. Esa interpretación que hacemos, ahora vamos a entrar un poquito más en esto, me lleva a hacer una suposición y a darle un valor a eso que yo interpreto. Y desde esa suposición hago una conclusión y desde esa conclusión acciono, ¿sí?
Lo interesante es que esta escalera, como la llamamos, acá veo muchos colegas y es algo que repetimos y vemos una vez y otra vez y otra vez, eh, digo, puede producirse en milisegundos, dependiendo, ¿sí?, qué es lo que esta interpretación significa para mí, ¿sí? Y es donde ahí le atribuyo un valor y puedo tomar una acción que a veces es más racional y otras veces es más emocional, ¿sí? Para tratar de protegerme, llegado el caso. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque de alguna manera nosotros, y ahora nos vamos a meter un poquitito en, si quieren, la neurobiología de un sesgo, con todo lo rimbombante que esto suena, necesitamos asignarle sentido a lo que experimentamos, ¿sí? Y lo que no sabemos lo completamos con supuestos. Como vamos a ver en un ratito, el cerebro es un órgano, digamos, austero en términos de energía, y para poder hacer lo que mejor sabe hacer, que es cuidarnos, protegernos y organizar y reorganizar sus comandos para que podamos seguir operando y vivos sobre este planeta Tierra, le asigna valor a las experiencias que tenemos, basado, muy basado en las experiencias que ya teníamos anteriormente. Y desde ahí generamos supuestos de que algo puede ser peligroso o no, de que algo es amigable o no, y desde ese lugar accionamos. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿qué antídoto? ¿Qué es lo que puedo hacer al respecto? Y bueno, hay algo que está muy en boga, que es agarrar la pelota, reflexionar y empezar a aprender a detectar, ¿no?, esas señales tempranas, sobre todo cuando esa acción que tomé es repetitiva y las inferencias y los supuestos que estoy haciendo me llevan a comportamientos que a veces puedo identificar como los que no quería. Es en el mejor de los casos, pero no siempre tenemos la capacidad de darnos cuenta de que el resultado no era el que queríamos, ¿sí? Em, entonces, con esto entramos en esta idea de qué es un sesgo, ¿sí? Y digo, cuando hablamos de del cerebro, ¿sí? Yo les decía, el cerebro es un órgano que economiza energía constantemente, utiliza mucha de nuestra energía. Y la forma que tiene de no gastar de más es automatizándola. Por eso esos patrones que nosotros llamamos modelos mentales, ¿m?, tienen un correlato físico dentro de nuestro cerebro en forma de redes neuronales que nos permiten reaccionar a cierta velocidad ante los estímulos en los cuales queremos protegernos o tomar decisiones más rápidas. Lo hacemos con la parte moderna del cerebro, que sería el neocórtex, ¿sí? Digo moderna porque es lo último, digamos, evolutivamente. eh, es la parte más moderna, lo que nos permite tomar decisiones deliberadas, racionales, procesamiento complejo, pero también involucrando otras, ¿sí?, redes y otras partes que tienen que ver con lo espontáneo, con lo automático, con lo impulsivo, ¿sí? Y estamos todo el tiempo pivoteando entre esas dos formas de tomar decisiones, algunas más impulsivas y deliberadas, y esto está en tensión todo el tiempo, ¿sí? Cuando accionamos, como el caso del taxi, probablemente estamos tomando decisiones más impulsivas y no tan racionales, ¿sí? Y es ahí donde a veces los sesgos nos juegan en contra. Ya hace tiempo que se viene, digamos, trabajando, investigando sobre cómo se gestiona esta tensión, ¿sí?, en la toma de decisiones. Ahí Daniel Kahneman y Kinski, si quieren explorar un poco más, tiene un libro muy interesante que se llama Pensando rápido, pensando lento, que habla sobre esta tensión, ¿no? Como un circuito cerebral que
consume mucha energía, como el de razonar, ¿sí? Entra en tensión con el circuito más, si quieren, automático, que acude a las experiencias y procedimientos que ya tiene grabado para enfrentar una situación determinada. Y esto es interesante porque por lo menos los estudios dicen que de las miles de decisiones que tomamos cotidianamente, a lo sumo 60, 70 decisiones son racionales, que tienen una cuota de racionalidad mayor. Y es interesante porque en muchos ámbitos donde se trabaja sobre la productividad personal, por ejemplo, el bienestar y demás, eh, la gente se propone quitarse decisiones del medio, como decir, bueno, ¿qué es lo que voy a comer? Tenerlo totalmente, digamos, estructurado para no tener que tomar más decisiones en el día y estresar el cerebro. ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo me voy a organizar? De esta manera, descargar la carga cognitiva para que las decisiones que sí necesito tomar en una forma más racional, el cerebro tenga la energía para poder hacerlo. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de sesgos inconscientes, estamos hablando de esta, si quieren, automatización que tiene nuestro cerebro y que fuimos eh, aprendiendo, ¿sí? Y que opera como si fuera, a ver, como si fuera, digamos, en una forma preconsciente, ¿sí? Influye muchas veces en la forma en la que yo interpreto la realidad y otras tantas, cuando lo pasamos a la acción, en la forma en la que yo acciono. No deja de ser un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Cuando hablamos de sesgos, y operan de una manera imperceptible para nosotros, ¿sí? Ya hay bastante trabajo sobre la clasificación de los sesgos que operan en la cotidianeidad, en la toma de decisiones, y cuando hablamos del escalamiento de ciertos sesgos a nivel colectivo, es cuando empezamos a hablar de los temas de segregación, de discriminación, porque el sesgo opera en modo colectivo como algo natural, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos pensando en clasificar sesgos, acá les voy a preguntar algo, lo pueden escribir o no tengo problema si quieren abrir el audio, aunque seamos muchas personas, ¿sí? Eh, ¿Cuántos sesgos conocen? Uno, dos, tres, ¿conocen algún nombre? Generalizaciones. Ujú. El tema es que hay muchos y cada vez se les van poniendo más nombres, ¿sí? Yo les voy a traer acá un menú. Acá hay algunos comentarios que dicen ninguno. Sesgo de confirmación, sesgo cognitivo es la descripción de lo que estamos hablando, ¿sí? El de confirmación es el que nos deja tranquilos, ¿no? Tratamos de ver, ¿no? Las cosas, de buscar la información que nos deja tranquilos y que valida lo que nosotros pensamos como para seguir sintiéndonos protegidos, de afinidad, de supervivencia, ¿sí? Y seguramente si empezamos a pensar y empezamos a hurgar más, sesgos políticos, sesgos sociales, sesgos religiosos, por supuesto, eh, e inconscientes. Genial. Entonces, digo, hay muchos sesgos que operan de distinta manera. Vamos a ver un menú, ¿sí? Pero lo interesante es que podamos amigarnos con la idea de que si tenemos cerebro, tenemos sesgos. Con esto que quiero hacer es que le quitemos el peso que tiene la palabra hoy, ¿sí? Hoy el clima de nuestra época hace que la palabra sesgo esté como lastimada, ¿no? Y es simplemente descriptiva de un proceso cerebral y cognitivo, ¿no? Es la forma en la que aprendimos a decir no estamos siendo del todo objetivos
en nuestra forma de interpretar, en nuestra forma de procesar y en nuestra forma de accionar. Discúlpenme que no había puesto en silencio esto y me molesta a mí. Probablemente ustedes no lo escuchen. Eh, entonces, amiguémonos porque sesgos tenemos todos. La pregunta es si sabemos qué sesgos operan más en mí y qué situaciones disparan ciertos sesgos en mí. Porque como dijimos antes, ¿sí? Este mecanismo de nuestro cerebro está ahí para ayudarnos a lidiar con situaciones que eventualmente, ¿sí? Me son ajenas, me son incómodas, ya sea en el dominio de la conciencia personal o en el dominio de la conciencia colectiva de la cual yo soy parte, ¿sí? Por ende, una respuesta distinta a lo que haría mi comunidad, ¿sí? Sería peligroso para mí. Entonces vamos a ver algunos para pensar y que cada uno de ustedes pueda hacer un check si siente que eso se le puede disparar cada tanto o no. A mí me gusta la idea de pensar que los sesgos se nos disparan ante distintas situaciones para de ahí ir a pensar cuáles se nos disparan más frecuentemente. Entonces, por un lado, sesgo de contribución, esa tendencia a sobrevalorar mi contribución personal sobre la ajena. Hay muchos estudios sobre esto. Quizás alguno con el que todos podemos relacionarnos hay estudios de comportamiento donde han puesto dos parejas, como en estos programas de reality, donde ponen a una pareja para hablar de su pareja y le preguntan a la gente, bueno, en porcentaje, ¿cuánto crees vos que contribuyes con las tareas del hogar? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo que sé que no hago mucho y que hago menos que la persona con la que convivo, digo 30%, ¿no? Y me siento muy bien con esto, porque estoy sintiendo que reconozco que el otro hace más. Cuando le preguntan a la otra persona, la sumatoria de esos porcentajes siempre da más de 100 porque es perceptual, es lo que yo interpreto, digamos, no es lineal, a menos que seamos una, no sé, una casa de ingenieros y que tengamos tabulado tiempo, esfuerzo, ¿no? La percepción del esfuerzo que yo hago para sacar la basura es mi percepción, y ni hablar si siento que no me corresponde y lo hago a desgano, ¿no? El esfuerzo es mucho mayor. Por ende, mi interpretación, ¿sí? Tiene más peso que la que tiene para el otro, que a lo mejor siente que hago poco y nada. Entonces, esto juega un montón si lo traemos al ámbito del trabajo, si lo llevamos al ámbito social, incluso de lo que pensamos que debería ser el otro compañero de equipo o la empresa o el Estado, ¿no? Digo, y viceversa, eh, opera frecuentemente. Sesgo de anclaje, ¿sí? Eh, Acuérdense, el cerebro es un órgano holgazán o porque se quiere guardar la energía para protegernos. Entonces, el sesgo de anclaje es la dependencia excesiva de la primera información recibida, de la información la que está, ¿sí? Y no salir a buscar nueva información. El marketing hace muy buen trabajo con nosotros, con el sesgo de anclaje en las promociones, ¿no? Cuando nos ponen el combo. Hoy hay mucho escrito, o sea, si hay una práctica, o sea, dentro del mundo de los negocios que ha estudiado los sesgos, es el marketing, ¿no? Y tenemos teóricos que hablan de esto, cómo damos empujoncitos, ¿no? Nudges se llama, como lo llama Thaler, ¿para qué? Para que nuestro comportamiento no sea tan independiente. Entonces, nuestra percepción de estoy ahorrando cuando tengo el combo es una percepción que muchas veces no está comparando con el valor real que yo le asigno al producto que compro, ¿sí? Y mucho menos en un rango de comparación X. Veo un par de personas acá que seguramente si les preguntamos tiene registrado cuánto sale el valor por litro de una bebida para no quedar presa de alguna promoción. ¿Sí, María? Pero en algunos casos, en la mayoría de los casos, no tenemos esa capacidad y nos quedamos con la información que tenemos
y somos dependientes de esa primera información. Sesgo de disponibilidad, ¿sí? Priorizar la información que tenemos en la memoria RAM, en la memoria cercana, por encima de otros hechos que no tenemos información disponible, ¿no? Y acá también hay mucho, cuando uno pregunta cuáles son las mayores causas de mortandad de ciertas enfermedades, la gente responde sobre lo que más leído tiene en el último tiempo y puede no saber que hay otras que operan más profundamente. Sesgos de halo, y esto piénsenlo en cómo hablamos de la gente muchas veces, ¿no? La influencia de una cualidad extrapolada a la percepción general de una persona, por ejemplo. Como hizo un acto bondadoso, la persona es esencialmente buena. Una característica traspolada a lo general. Arrastre. Efecto de la información pasada en mi percepción actual, como pasó esto, va a volver a pasar. Y vamos a ir pasándolos uno por uno. Justificar eventos pasados como si fueran predecibles en el futuro, ¿no? Tratar de traspolar información de eventos pasados al futuro sin pasar por el racional eh, y ver cuál es la probabilidad real de que esto pueda ocurrir o no, ¿sí? Recencia, darle más importancia a los eventos recientes que a los eventos antiguos, ¿sí? O sea, ¿todos operan juntos? No. En general no opera un solo sesgo cuando estamos, digamos, cuando nosotros estamos ante una situación que nos desafía un poco, pero cada uno de nosotros vamos cayendo como presos de distintos. Eh, la de disponibilidad, ¿sí? Que tiene que ver con confiar más en la información disponible o la información reciente también para tomar decisiones. El de primera impresión, ¿sí? Como decían antes, ya habían mencionado el de confirmación, que no lo puse acá porque es el que todo el mundo, la mayoría de nosotros tenemos presente. Impacto duradero de las primeras impresiones en la evaluación que estamos haciendo. Eh, el sesgo, el de IAT, esto, digamos, a veces es un poquito más complejo de explicar. Harvard viene haciendo un estudio constante sobre la asociación implícita y hasta dónde nosotros podemos asociar qué sesgos están presentes en nosotros. O sea, de la misma manera que tenemos la tendencia, por ejemplo, en el sesgo de contribución a decir que aportamos más de lo que otra gente percibe, tenemos la tendencia a pensar que menos sesgos operan en nosotros ante determinadas situaciones. Sesgo de confirmación, como ya habían algunos de ustedes esbozado, o sea, tratar de validar nuestro pensamiento buscando información que tiene que ver principalmente con, digamos, con lo que nosotros creemos y podemos ser muy eficientes en esto. Y por otro lado, alguien había dicho ahí de afinidad que toca para quienes habían puesto, bueno, religiosos, esto de primar más la idea más parecida, digamos, estar más afines a lidiar con personas más parecidas a nosotros, ¿sí? O creer que personas que pertenecen a otro tipo de grupos, ¿sí? No merecen, no son dignas, ¿sí? No querer salir, creer que nuestra verdad es la verdad principal, ¿sí? Uno se pregunta, bueno, ¿y qué podemos hacer para cada uno de estos sesgos? Eh, si quieren, el primer paso, como dijimos antes, es parar la pelota, es ver cómo está operando y entender cómo esto tiene impacto en nuestro comportamiento. Nuestra convocatoria decía que íbamos a hablar de sesgos, de
juicios, de prejuicios y cómo esto tiene un impacto en la vida cotidiana, ¿sí? Para entender que en la medida que los desactivamos podemos contribuir desde nuestro lugar, ¿no? A la construcción de mayor igualdad, de mayor equidad, de mayor bienestar y eventualmente de, de mayor justicia, ¿no? Hoy tenemos instalado o empieza a crecer este término de diversidad, equidad, inclusión, pertenencia, de la palabra belonging en inglés, y de justicia social. Y si lo miramos a nivel, digamos, institucional, organizacional, la diversidad no es algo que tengamos que digamos, quizás tenemos la tendencia a clasificar, pero desde el mundo natural y el mundo social somos diversos, ¿sí? O sea, tiene que ver con la realidad, independientemente de los tiempos. La búsqueda de la igualdad y la equidad empieza a ser, ¿no? La búsqueda de muchos de nosotros, de muchas instituciones, de muchas organizaciones, digo muchas, no todas, ¿sí? Porque entendemos que es necesario. Hablamos antes de los derechos humanos, pero también entendemos que el conseguir equidad a través de la inclusión produce mayor pertenencia y mayor bienestar y por ende mejor rendimiento para el individuo en términos de bienestar y para el entorno donde se desenvuelve. Acá el ejemplo es un propósito corporativo, pero para el bien social. Si nosotros nos sentimos parte, no estamos a la defensiva. Y cuando no estamos a la defensiva, tenemos la posibilidad de colaborar mejor, de co-construir mejor, de ser más creativos y potenciar los círculos de aprendizaje. Cuando las personas no se sienten parte, el estar a la defensiva dificulta el aprendizaje, dificulta la colaboración, dificulta la generación de mejores ideas y el estado de bienestar general, ¿sí? Hoy, lamentablemente, y más que, digamos, que en otros tiempos, creo que hay conciencia de que ya este propósito social empieza a ser casi que mandatorio en nuestro ámbito, cuanto menos en nuestro ámbito individual, ¿no? Entender que reconocer la diversidad existente, proponernos hacer algo para conseguir equidad e igualdad a través de la inclusión, ¿sí? Va a generar pertenencia y esto nos ayuda a balancear las inequidades que estamos viviendo en la sociedad, aunque sea desde nuestro metro cuadrado, ¿no? Como amigos, como familiares, como colaboradores, como líderes, como empresarios y demás honrando lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Que nacemos libres, iguales, con la misma dignidad de derecho, eh, y que deberíamos comportarnos fraternalmente, que todas las personas tenemos todos los derechos programados. Esto es algo complejo de hablar en los tiempos, por lo menos. Veo gente conectada a otros países, pero bueno, estamos viviendo tiempos complejos en términos de derechos que empiezan a ser cuestionados, a pesar de tener este mandato global, ¿no? Y por otro lado, no, el artículo 3 el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, que es lo que algunas de las últimas resoluciones, por lo menos en Argentina, atentan con algunos de los últimos decretos actuales. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de discriminación, de igualdad y de equidad? ¿Sí? Cuando hablamos de equidad, no estamos hablando de igualdad. La equidad requiere gestión. ¿Sí? Cuando nosotros eh, esta narrativa está cambiando, por suerte en muchos ámbitos, entender que el trato igualitario no necesariamente incluye porque no le da la misma posibilidad a todo el mundo, ¿sí? Y podemos dar muchos ejemplos, desde desarrollo cognitivo para la gente que no tuvo la nutrición adecuada, el trato igualitario no le da las mismas posibilidades de desarrollo, por ejemplo.
podemos usar esta analogía para el desarrollo adentro de una organización, ¿sí? Donde es importante que ante las mismas posibilidades el trato sea igualitario, pero cuando las posibilidades no son iguales, el generar un entorno que exude equidad requiere gestión. En este ejemplo, ¿no? Eh, Donde que para que todos estemos en el mismo nivel, teniendo características diferentes, tengamos la misma posibilidad genuina de estar en el mismo lugar, ¿sí? Para poder lograr esa igualdad de derechos. Y hoy lo vemos en muchos colectivos minoritarios, en Argentina particularmente, de las últimas noticias con el colectivo trans, donde tienen hasta riesgo de perder derechos, digamos, que tienen que ver con derechos universales, como, no sé, acceso a la salud o la posibilidad de tomar decisiones sobre su persona. ¿Mm? Entonces, una distinción importante es igualdad no es lo mismo que equidad. Por otro lado, cuando hablamos de diversidad, hablamos de todas las diferencias visibles y no visibles. Y acá operan muchísimos sesgos cuando no podemos reconocer la diversidad. Hablábamos del sesgo de afinidad, por ejemplo, ¿no? ¿Y a qué acciones nos lleva ese sesgo de afinidad con aquellos que no son de colectivos similares a los míos? Entendiendo por colectivos cualquiera de los que conocemos, ¿no? Entendiendo que hay dimensiones que son internas que hacen a esta diversidad, ¿sí? Y que no las podemos cambiar. No sé, la edad, la raza, el género, la etnia, las características físicas, la orientación sexual, son de la persona, vienen con la persona, ¿sí? Y que hay dimensiones que son, eh, digamos, circunstanciales, que son externas, como la localización, todo lo que ven en el círculo verde, si es que se ve bien, situaciones familiares, apariencia, expresión de género, aficiones, hábitos, ingresos, y en cada una de estas dimensiones pueden operar varios sesgos, ¿no? Que me quedo con lo que me es afín es mío, con la información que tengo como válida, si empezamos a cruzar los sesgos, y esto hace que reconozcamos esta diversidad existente o no, esté teñido por esos sesgos que operan en mí cuando me encuentro con una persona de otra raza, cuando me encuentro con una persona con ingresos o formación muy diferente a mí, ¿sí? Con una experiencia distinta, con otro nivel educativo, con otro estado civil, los solteros, los casados, los que conviven, los que no conviven, ¿sí? Y después en el ámbito corporativo aparecen algunas otras dimensiones de esa diversidad que también hace que generemos juicios de valor muchas veces sobre ellas basados en los sesgos que operan en mí, ¿sí? Y en la cultura donde yo me desarrollé. Entonces acá estamos pegando un salto, que es entender que el sesgo nace como un proceso cerebral y cognitivo para tratar de que podamos tomar decisiones y resolver como si quieren una forma de supervivencia, con más o menos racionalidad. Pero por algo los llamamos sesgos inconscientes. Operan antes de que podamos parar la pelota, ¿sí? Y entender si el cómo estamos interpretando o el cómo estamos accionando eh, deja a alguien afuera, lastima a alguien, me permite tomar una decisión que va en contra o a favor de mis intereses o de mi bienestar. No creo que haya sido muy cómodo para los señores del taxi tirarse con el auto andando, ¿sí? Pero sin embargo es lo que pudieron hacer en ese momento con toda esa cantidad de inferencias que pudieron hacer, teñidas de un montón de sesgos, ¿no? De que si me lleva a ese barrio es porque me quiere asaltar, que si tiene la mano en el bolsillo es desconfiable, que la pregunta no fue lo suficientemente directa,
no me escucha cuando le hablo, entonces tiene segundas intenciones. Todo esto operando al mismo tiempo, en ese caso, en una situación que terminó siendo estresante. Entonces, hablábamos de si no podemos entender las dimensiones de la diversidad, es difícil entender que muchos de esos sesgos operan cuando aquello a lo que me enfrento, ¿sí?, no es lo que está dentro de mi mapa, dentro de mi modelo mental, dentro de lo que para mí es natural y para lo que todavía tengo energía, digamos, para lo que no tengo energía para decidir. Si aquello con lo que me enfrento es muy distinto y, digamos, y yo tengo la necesidad de tomar una decisión rápida, es más probable que el sesgo opere con más fuerza que si tengo un grado de interés y no tengo la necesidad de una resolución rápida. Entonces, si nos ponemos a pensar en qué puedo hacer para promover mayor equidad en esta idea de hasta dónde yo soy consciente de cuánto discrimino o no discrimino, de cuánto incluyo o no incluyo, de cuánto respeto o no respeto, se trata de parar un poco, digamos, la pelota. Y es, si quiero mayor inclusión, tengo que permitir que las voces diversas estén presentes. ¿Sí? Eh, Acá lo estoy contando un poco más en el ámbito de trabajo, pero lo pueden pensar también en el ámbito social. Si nosotros decimos que para tener un mundo más equitativo tenemos que incluir, necesitamos escuchar, digamos, esas voces que muchas veces desde un relato de igualdad no, no tienen una oportunidad equitativa para poder expresarse, ¿sí? Tratar de bajar el nivel de suposiciones respecto de la toma de decisiones y corrernos de los estereotipos. Algunas de estos sesgos pasan a ser sesgos estructurales, como vamos a ver en un minuto, y operan de una manera estructural a la hora de generar opinión social respecto de algunos temas. Y algunos están muy instalados, ¿no?, en la sociedad. Con algunos giros, si cambiamos de culturas, pero hay muchos que están muy instalados a nivel global y que hoy por hoy, que tomamos más conciencia de que no estamos siendo tan buenos en respetar esa Declaración de Derechos de las Naciones Unidas y que tenemos más entendimiento de por qué podemos haber llegado a esto, me parece que nos llama a un lugar de mayor responsabilidad individual el empezar a intentar respetar, ¿sí?, dando oportunidad de que esas voces sean escuchadas. Lo podemos resumir a nuestro barrio, a los amigos de nuestros hijos, a nuestro equipo de trabajo, a la organización o al barrio entero, ¿no? ¿Para qué? Para que todos tengan la misma oportunidad de crecimiento y mantener transparencia respecto de cómo se toman esas decisiones, para que todos tengamos el mismo nivel de oportunidad. ¿Mm? Entonces, dicho esto, hay un concepto que nos atraviesa a todos, que es el concepto de interseccionalidad, entendiendo de que todos estamos atravesados por más de una vertical o diagonal de la diversidad, como vimos antes, por algunas características internas, que son esas cosas que no podemos cambiar, que no necesitamos cambiar, ¿sí? Por otras más construidas socialmente y que dependiendo dónde estemos en esas categorizaciones, tenemos la vida más favorecida o menos favorecida, ¿sí? Favorecida o desfavorecida, ¿bajo qué luz? Bajo la luz de estos otros, si quieren, sesgos estructurales que todavía operan y muy fuertemente, que hacen que ciertas características físicas puedan dejarte fuera de ciertos trabajos u orientaciones sexuales, orientaciones de género, o
por pertenecer a tal o cual clase social, ¿sí? Como ven en el círculo azul. Y es esa la tensión que creo que hace hoy muy vigente el que todos, digamos, nos podamos hacer cargo de los sesgos que habitamos, ¿sí? Y nos amiguemos con la idea de hasta dónde somos conscientes de que algunos de estos sesgos estructurales operan en nosotros. Me gusta quitarme la responsabilidad un poquito, ¿no? A pesar de nuestra voluntad. Porque cuando crecimos en una casa o en un entorno que nos dijeron esto está mal, corrernos de ahí implica a lo mejor corrernos de nuestro entorno. Y esto tiene un costo eh, para nosotros también. Entonces requiere un grado de toma de conciencia. Digo, me da la sensación que si ahora somos 58 personas, 60 personas, que si estamos en esta conversación, o bueno, no tan conversación, ahora abrimos unos minutitos, Pau, para respetar los tiempos, eh, es porque ya entramos en ese nivel de conciencia, ¿no? Donde no nos da tan igual y queremos hacernos de más herramientas para asegurarnos que cada uno desde su lugar vaya aprendiendo a desactivar los sesgos que opera en nosotros para contribuir a generar mayor igualdad, mayor equidad y mayor bienestar y, si quieren, justicia social para nosotros mismos, o sea, para todos nosotros. Eh, Así que, digo, dicho eso, nos queda pensar que para poder incluir más necesitamos derribar nuestros sesgos y, y hacernos cargo que a veces dejamos cosas afuera, ¿sí? En esta idea de discriminación. A la larga, cuando hablamos de discriminación, la discriminación es el sesgo actuando, ¿sí? La discriminación es la acción. El sesgo es interno. Tenemos tiempo, si vamos tomando contacto con los sesgos que operan en nosotros, de no caer en comportamientos discriminatorios, ¿sí? Y me parece que es por eso que los que nos interesamos en esto, cada vez nos interpelemos más, ¿no? Porque cuando no somos conscientes, podemos estar discriminando sin saberlo, ¿sí? Eh, y de alguna manera es la forma de generar mayor pertenencia. Probablemente el mayor miedo ancestral humano es quedarse afuera de la manada, es ser expulsado de la manada. Y, y esto en ningún caso es responsabilidad del más débil, ¿sí? Entonces, digo, valga esta reflexión personal para darnos cuenta de que todos tenemos un rol para construir un mundo más equitativo y que si empezamos a trabajar sobre nosotros y en los entornos en los que actuamos, probablemente le peguemos una acelerada a esta necesidad imperiosa que tiene nuestra sociedad hoy. Dicho esto, Pau, no sé si tenemos preguntas, porque estamos en tiempo. Bueno, abramos un espacio de preguntas, si te parece, Gonza. Podemos organizar si quieren ir levantando la manito o quienes quieran dejar la pregunta en el chat. Estaba mirando el chat ahora porque antes no los veía, pero era anterior. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión que alguien quiera compartir? Gracias, Valeria.
Voy yo. Buen día. Hola. Eh, bueno, Gonzalo, muchas gracias. Estuvo muy bueno y súper claro. Gracias al espacio también por generar esta conversación. Me quedo como en términos reflexivos con esto que planteabas de poder identificar cuáles son los sesgos que nos están atravesando de manera individual y sobre todo cuáles son qué lo activa. Esto me pareció súper importante, ¿no? Esto reconocer que quizás digamos, siempre me pensé una persona con atravesada por no me acuerdo cómo era el de asociación implícita, creo que era, ¿no? No, a mí muy pocos sesgos, ¿no? Y hago como ejercicio desde hace un tiempo ya, por ejemplo, empezar a escuchar muchas entrevistas de personas que jamás escucharía. eh, y me ha resultado súper interesante para justamente esto que vos planteabas, Gonzalo, lo de poder pensar cuáles son los sesgos que me atraviesan y qué cosas lo activan. Y poder entonces llevarlo también a la vida cotidiana, ¿no? Mucho de lo que vos decías lo pensaba en la educación de mi hijo en el jardín, lo pensaba, ¿no? Marcando las diferencias de esto, las personas somos diversidad, ¿no? Y me pareció muy claro en lo que fuiste planteando, cómo fuiste enlazando más allá de conocer la diferencia entre igualdad y equidad, me parece que lo planteaste muy claramente también para pensar esas cosas en la diaria, ¿no? Esto, voy al jardín y Ujú. sabes, personitas son diversas, pero che, espera, estamos trabajando igualdad, no equidad. Eh, nada, me pareció súper nutritivo, gracias. No, genial, bueno, gracias. Mira, es súper interesante, un montón de estudios sobre jardines de infantes, pero digo, aparecen los comentarios, che, qué mal, lo vinieron a buscar tarde al chico al colegio y nunca te pusiste a pensar si esa persona viaja 2 horas para poder dejarlo en ese colegio y a lo mejor uno vive a 3 cuadras, ¿no? Entonces, ¿desde dónde opinamos? Eh, Nada, que gracias por esa evolución. La veo a Victoria con la mano levantada, pero empezaron a aparecer preguntas así. Dale, Victoria, mientras vamos leyendo. Súper concreta. Por supuesto, siempre escucharte es un placer y un mimo extra para cualquier profesional que tenga la suerte de cruzarse con vos en el camino, ¿no? Una pregunta muy concreta es, a mí me pasa, y te pediría algo bien concreto, si se puede. ¿Cómo tratar de ayudar a los equipos de trabajo cuando los sesgos empiezan a interferir tremendamente en lo vincular y empiezan a generar mucha entropía, mucha dificultad para tener eh, sinergia y trabajar, optimizar mejor los esfuerzos? ¿Cuál sería tu recomendación para alguien que tiene un equipo de trabajo que tiene su diversidad? En mi caso, muchas profesiones diferentes, muy antagónicas, no sé si antagónicas, diferentes esencialmente. Em, ¿Cuál sería una recomendación, un ejercicio, una propuesta de laburo, un minuto, paren, frenen, hagamos este ejercicio un minutito porque se está yendo esta reunión al diablo y no nos sirve así? Y está claro que aparecen todos los sesgos habidos y por haber. Sí, claramente no lo puedes resolver en una reunión, ¿no? Digo, pero si uno piensa en un trabajo, al final de esa, digamos, de esa listita que igual después tiene la presentación de qué podemos hacer, hay un terreno de la transparencia, poder reconocernos desde las diferencias para poder, en lugar de pensar cuán antagónicas son y empezar a pensar cuán complementarias pueden ser, requiere una parada y hacer un trabajo de entender desde dónde opera cada uno. Hay un montón de dinámicas, hay un montón de herramientas para poder mostrar estilos comportamentales, ¿no? De los distintos miembros de un equipo y para que con eso arriba de la mesa yo pueda entender eh, en principio que el otro opera desde un lugar que es distinto al mío. Tengo acá algunos compañeros de trabajo que somos, pero muy distintos, muy distintos. Y hasta que no podemos entender de que alguien es, no sé, digamos, muy orientado al foco y la otra persona es muy orientada a las relaciones y que por ende tienen un problema de foco,
porque a alguien le importa más con quién trabaja que lo que hay que hacer, y al otro lo único que le importa es lo que hay que hacer y no me importa con quién. Hasta que no ponemos eso arriba de la mesa para ver cuál es el menú, no podemos volver a combinar los ingredientes. Entonces te diría, si es tu equipo, amerita una parada, ¿sí? Para primero abrir, para después recombinar, ¿sí? Y desde ahí empezar a tejer una nueva trama en ese mapa de relaciones. ¿Mm? ¿Te sirve? Genial. No sé, Pau, si vos estás leyendo. Ahí está Edmundo. Le estamos dando más bolilla a los que levantan la mano que a los que escriben, pero Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio, gracias, Gonzalo, también muy claro. Me despertaban algunas preguntas, inquietudes o reflexiones, muy parecidas a lo que decía Victoria, ¿no? Cuando en un equipo lo que están conversando está muy teñido de sesgos. El problema es si yo, que creo que lo estoy viendo, no son los sesgos míos que lo están viendo, pero no importa. Desde el lugar, en todo caso, de consultor, uno hará algún tipo de reflexión o ayudará, ¿no? Creo que esta es la estrategia, ayudar a reflexionar, a parar la pelota con distintas ujú, herramientas para pensar en qué sesgos, pero también es muy delicado porque también puedo decir acá hay un sesgo de, y el otro reacciona defensivamente porque los sesgos también se activan fuertemente, por lo que entiendo, como herramientas de preservación y de defensa, ¿no? claro, ahí lo que Y nos podemos encontrar preguntar, información donde no la tengo, ¿no? ujú, lo que Eh, nos podemos preguntar para sumar a lo que le proponía a Victoria es, pre- siendo que estamos en el ámbito del trabajo y hay una tarea convocante, es ¿para qué estamos? Y esta forma nos ayuda a acercarnos a ese ¿para qué estamos? ¿O nos está impidiendo acercarnos a ese propósito, ¿no? Y porque a veces si no dramatizamos mucho esta tensión y es necesario desdramatizarla para poder entender de que hay algo más fuerte que nosotros que está operando que no tiene que ver con el para qué estamos acá, que es de cada uno de nosotros y que se expresa en esta tarea. ¿Sí? Entonces, en esta parada también está, digamos, y hoy se trabaja mucho sobre esto, es entender si esta forma nos acerca o nos aleja, porque no hay más responsabilidad que la que el equipo tiene para poder cumplir ese objetivo. ¿Sí? Independientemente que quien pueda estar cegado también puede ser quien esté liderando ese equipo, ¿no? O que no esté pudiendo ver que necesita parar. sí, algo más que quería mencionar, discúlpame, ¿no? Algo más que quería ¿Sí? mencionar es qué pasa cuando ¿qué pasa hoy en día o qué, qué hacemos cuando las decisiones rápidas por sesgo son las que están teniendo, entre comillas, éxito y son validadas socialmente? Y es Ujú. validada justamente la discriminación, la falta de equidad, etcétera, Bueno, ¿no? ahí yo voy a ser un poquitito, digamos, como más taxativo en esto. Creo que no hay muchos grises. Está la necesidad, podemos estar en un espacio, pero digo, siempre tenemos una postura. No intentar cambiarlo es una postura. Eh, Dejar que lo resuelvan otros es una postura, ¿no? Digo, las declaraciones, si nos ponemos muy ontológicos, eh, cambian el mundo, ¿no? Y ante esas declaraciones que creemos que van a cambiar el mundo para un lugar que es menos equitativo, no sé si hay muchos grises, ¿no? Entonces, me parece que hay una convocatoria en este tiempo, sea que estemos hablando que la decisión es injusta dentro de la empresa o una regulación nueva, a expedirnos de la manera que le resulte viable a cada uno. Eh, Porque son tiempos, como vos decís, el mundo que nada, nos interpelan de una manera diferente, por lo menos a los que hemos tenido acceso a ciertas distinciones, a cierta formación, y que digo,
esta comunidad es 100% abierta, pero veo principalmente profesionales. Entonces digo, bueno, eso nos llama a un lugar de responsabilidad. Gonza, estoy leyendo en el chat que algunas personas Sí, hay preguntaron. muchos saludos. Sí. Sí, y también preguntan si vamos a mandar la clase queda grabada y después la vamos a mandar por mail, al mail con el que se inscribieron, así Ujú. que sí la van a poder ver, repasar y un poquito más adelante va a quedar también disponible en el canal de YouTube de Welcome. Buenísimo. No llegué a ver porque fueron muchos comentarios, pero me parece que la gente despidiéndose, no sé si hay preguntas, alguien recomienda DIS para lo que preguntaba Victoria, está muy bien. Acá, para nosotros, el recurso humano nos deja mucho para salir de prácticas estancadas en una evaluación de desempeño estructurada, ni hablar los sesgos que aparecen en las evaluaciones de desempeño. O sea, está bueno entrenar a los líderes sobre estos temas para que sean más equitativos a la hora de evaluar y no solo apliquen igualitariamente una vara, que es de lo que hablábamos antes. Bueno, me gusta que esto invite a la reflexión, porque ahí empieza la conversación. Así que, nada, estamos disponibles después si surgen otras dudas que no surgieron acá en esta instancia, porque a lo mejor uno se queda reflexionando, está la comunidad, como dijo Pau, y nada, pueden hacernos llegar consultas y siempre gustosos de poder seguir profundizando sobre el tema. Buenísimo, también Gonza, los invito a quienes quieran seguirnos en nuestras redes sociales y si tienen consultas, preguntas, sugerencias que quieran enviarnos por ahí, estamos atentos a leerlos. Este es un espacio que lo construimos entre todos y bueno, vamos a estar también mandando ahí encuestas a través de la comunidad de WhatsApp para ver cuáles son los temas que generan mayor interés entre todos. Muy bien. Bueno, cerramos acá. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias a todos. ustedes. Hasta luego. Luego.